Teali, no toca Lilical Tonac. Vamos a hablar de un tonali que inició el día 25 de septiembre, cuando el sol alcanzó su cenit, y que terminará este 26 de septiembre, justo al mediodía. Es el tonali Matlacli Guan Ome Ejecatl, 12 viento. Una coordenada del rumbo del Mictlampa, del norte. El color es el blanco. Recuerden que estamos en la trecena que rige la señora Tlazolteotl, la trecena Seosomatli. Tlazolteotl es el gran principio femenino maduro, es advocación de Tona Cacíhuatl y es la que barre los caminos, la tejedora de los destinos, la gran paridora, la medicina, la escucha atenta, la sensualidad y la sexualidad en su máxima expresión creativa. Esta señora también está hoy como señora de la noche y viene acompañando en el signo Ejecat a Ejecat Quetzalcoatl, que es también hijo de ella y de Tonacatecutli. También en el numeral 12 tenemos a uno muy importante y precioso que es Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el que anuncia al sol cuando nace. Hoy está aquí acompañado de un ave preciosa que es el Quetzaltótotl. Así que estamos invitados a la belleza, a ser como el viento que canta, que sopla, que nos trae noticias, la brisa del mar y que además nos invita a la ritualidad y al autosacrificio. Sabemos que Quetzalcóatl, siendo Ejecat Quetzalcóatl, fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros, la quinta humanidad, y que tuvo que pasar el reto que le pusiera Mictlantecuhtli, hablando de que estamos en la coordenada del Mictlán, pues no le entregó los huesos así nada más. Tuvo que tocar la caracola de Mictlantecuhtli, Ejecat Quetzalcoatl, y al tocarla rompió el silencio. Y bueno, pues después cayó en un hueco que hiciera Mictlantecuhtli porque al final no quiso darle los huesos. Sin embargo, iba acompañado de Xolotl y estuvo ahí un buen tiempo inconsciente, pero su gemelo precioso lo esperó. Y cuando despertó, se encaminaron de nuevo hacia el Omeyocan para cumplir con su propósito. Eh, el mito de creación de la quinta humanidad habla del sacrificio que hiciera Quetzalcóatl al darnos su tona, su sangre. Y no solamente él, sino todos los númenes que estaban presentes. Así que la valentía de los númenes, de los seres sobrenaturales, el poder de creación y su tona está en nuestra sangre, en ese líquido precioso que recorre nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a ser valientes, a ser guerreros que saben brindar el tona, que tienen constantemente un encuentro con lo divino, que hacen su ritualidad, sus ofrendas. Y bueno, pues en este bonito tonali, unas letras. Amatlaclihuan Ome Ejecat, el 12 viento, que es el susurro del alba que nace en esta trecena en el telar de Tlazolteotl. Es un poema que acaricia las cumbres y juega en los sembradíos. Es la esencia que se manifiesta en el danzar de las hojas. Jugando con Tlazolteotl, el viento es el que barre los caminos también. Es el que nos libera de todo aquello que ha trascendido. Es el gran sembrador, el que nos trae el agua, el que mueve las nubes y hoy pues lo anuncia Tlahuizcalpantecutli. Así que estamos ante Ejecat Quetzalcóatl como un canto de vida, una promesa de un nuevo despertar. Que la belleza sea en ti cuando amanezcas a este nuevo día 26 de septiembre.
Yo todavía no me he ido a ensoñar. Quise primero compartirles esta lectura. Nos toca vestir la máscara de Hécat igual que lo hace Quetzalcóatl. Vamos a compartir ese aliento divino de vida y de existencia. Recordemos que el viento transformó en el Mictlán el silencio en música y en trino. En la corriente del viento hemos de flotar igual que lo hacen los pétalos de las flores. Este viento nos acaricia y nos recuerda que estamos aquí para ser grandiosos, para emular a los númenes que hoy se presentan en la coordenada. Atlazolteotl, que sabe escuchar, que es medicina, que teje y desteje, que corta los nudos, que pone hilos nuevos. Hécat, que es el canto, la palabra amorosa, la caricia sutil, ¿verdad? Porque también el viento nos acaricia, nos despeina a veces y nos despierta a una nueva conciencia. Tenemos que nuestro intelecto llevarlo a un plano más de evolución, porque Quetzalcóatl está en nuestro sistema, en nuestra sangre. Y bueno, pues yo les tengo acá un conjuro para esta coordenada. Vamos a respirar profundo, sentir como este Hécatl precioso entra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestros pulmones, y vamos a decir: hoy yo mismo soy Matlactlihuan Ome Hécatl. De aire me compongo, ligero me elevo, viajo libre de todo miedo. Yo soy Hécatl Quetzalcóatl. Danzo con las ramas en lo alto de las montañas, juego con las hojas en el suelo del bosque, canto entre los tallos de los otates. Soy la fuerza que despierta al río y agita al mar. Yo soy la voz que hace sonar la caracola en el corazón del Mictlán. Yo soy el heraldo que sigue a Tlahuizcalpantecutli para anunciar el amanecer inminente. Yo soy Quetzaltótotl, y en el despliegue de mi plumaje manifiesto la belleza de la creación. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Que esta palabra sea un canto que llegue hasta tu corazón, que avive tu pensamiento y tu intuición, y que seamos como el viento, una palabra amorosa, un canto florido de paz, de serenidad y de certeza de que esta vida es maravillosa. Timotás, que